Hola, buenas tardes. Bueno, ha llegado el martes 25 de junio, el anteúltimo día de Congreso, y me ha tocado hacer un breve resumen de las comunicaciones sobre plaquetas. He elegido 3 comunicaciones orales sobre PTI, o trombocitopenia inmune, y una comunicación oral de trombocitopatías. La primera comunicación oral del día fue hoy a las 8 de la mañana. El doctor Ganima, de Noruega, hizo una revisión sobre el tratamiento global y la historia natural de la PTI en el siglo XXI. Lo que destacó es que, que probablemente las combinaciones de terapias en los pacientes recién diagnosticados, ya sea combinando un agonista con un corticoide o inmunosupresor, probablemente sea el futuro y esté más cercano de lo que nosotros creemos. También comentó que lamentablemente un 10% de los pacientes no va a responder a la segunda línea de terapia y por lo tanto se los considera refractarios. Y como segunda línea, cuando son refractarios, nos referimos, y él destacó, utilizando los agonistas de la trombopoyetina. Y en el caso que no, o fostamatinib, en el caso que no respondan, la combinación, ya sea un inmunosupresor con un agonista. Esto es el futuro y probablemente con el tiempo veamos cada vez más evidencia. También destacó el papel del fostamatinib en el tratamiento, ya sea de segunda línea o en combinación con pacientes refractarios, como una molécula muy eficaz y en el que tiene una respuesta, si bien en los pivotales del 43%, cuando se da en segunda línea tiene una mejor respuesta. Y por último, destacó como tercera línea terapéutica en pacientes refractarios el rilzabrutinib, es un inhibidor de BTK, el cual realmente ha dado buenos resultados en los ensayos clínicos, aunque todavía estamos pendientes de los últimos datos. Y por último, también comentó el potencial rol de los CAR-T, CD19, el linfocito B CD19 y el biespecífico CD3, CD19 en PTI. Lo que ya hemos visto que han aparecido algunos trabajos en ASH y probablemente se está desarrollando en este momento más información. La segunda comunicación seleccionada es el aspecto neurocognitivo y psicosocial en los pacientes con PTI. Con respecto al aspecto psicosocial, lo que se destacó es la fatiga en estos pacientes, que está también relacionada y es similar a los pacientes que tienen PTI, enfermedades autoinmunes. Esta fatiga probablemente también tenga relación con fallos cognitivos impredecibles. Se hizo un estudio en el cual se vio que había mayores tasas de fallas cognitivas en pacientes con PTI que en los controles. Por lo tanto, realmente hay que profundizar de alguna manera en este campo. Incluso se han hecho resonancias y se observaron que el 43% de los adultos con PTI presentaban más de una microhemorragia cerebral. Y no hubo una asociación entre la alteración cognitiva y la presencia de estos microsangrados, pero el hallazgo ha sido interesante. Como conclusión de esta comunicación oral, la fatiga ya sabemos que es un síntoma muy común, que impactan la calidad de vida, que hay realmente que pensar en los tratamientos que pueden de alguna manera incluso incrementar esta fatiga, considerar que la fatiga a veces puede estar relacionada con el tratamiento en niños y adolescentes y como en el futuro investigar en casos seleccionados el origen de la desmejora cognitiva.
Bien, otra comunicación oral muy interesante fue la revisión del manejo perioperatorio de los pacientes con PTI, y a destacar es que, bueno, es el porcentaje de pacientes que se complican en el postoperatorio obviamente son mayor con menos de 100.000 plaquetas y que tienen además mayor riesgo de mortalidad, y sobre todo si está asociado a sepsis, a alteraciones pulmonares o a complicaciones renales. Y se hizo hincapié especialmente en el riesgo del hematoma epidural, y con un recuento de plaquetas de mayor de 69.000 plaquetas, el procedimiento aparentemente sería más seguro. En este estudio, la incidencia de hematomas fue mayor con plaquetas de menos 25.000 y menor con plaquetas de entre 76.000 y 99.000. El riesgo, entonces, la probabilidad de tener un hematoma es cuando los pacientes tienen en una anestesia epidural o en una punción lumbar menos de 75.000 plaquetas. Y realmente, como en todo la PTI, hay que tener en cuenta en el manejo perioperatorio, tanto pre como post, en la edad de los pacientes, las comorbilidades, la urgencia del procedimiento, las preferencias del paciente, aquí no tanto, sobre todo si es urgente, y por supuesto también el costo del tratamiento. Y para procedimientos selectivos, tener en cuenta que las altas dosis de dexametasona pueden demorar entre 3 y 28 días en hacer efecto, la metilprednisolona 4 a 7 días, el Trombopac 12 días aproximadamente, romiplastina entre 1 y 2 semanas, y el avatrombopag en 8 días y las gamaglobulinas en 2 días. Por lo tanto, en los procedimientos de emergencia, la gamaglobulina sería la indicación más correcta, digamos. Y como conclusión, la trombocitopenia preoperatoria se asocia a un aumento del sangrado y a un aumento de la morbimortalidad, que realmente es importante realizar una evaluación preoperatoria de los pacientes en relación a su estatus, y lo mismo luego en el momento de realizar un tratamiento para aumentar las plaquetas, tener en cuenta las distintas opciones terapéuticas que tenemos. Y con respecto a las trombocitopatías, la comunicación oral, que me pareció muy interesante, sobre todo porque puede estar al alcance, no digo de todos los hospitales, pero de hospitales que no sean a lo mejor de muchísima complejidad, y es la utilización de inmunofluorescencia, microscopía de inmunofluorescencia, para diagnosticar enfermedades hereditarias de las plaquetas. Este estudio se hizo para realmente validar la microscopía por inmunofluorescencia en el diagnóstico de a las alteraciones hereditarias de las plaquetas. Y consiste que en un frotis, ¿sí?, se hace la tinción con inmunofluorescencia y se mira el microscopio. Es como muy sencillo. La preparación también se puede centralizar, y en el estudio se estudiaban receptores de superficie, los gránulos alfa, los densos, el citoesqueleto. Se envió a 6 centros en Europa, 7 centros en Europa, y en forma ciega, sin tener idea de quiénes eran los pacientes y quiénes eran los controles, y se observó que para el diagnóstico de MIH9RD fue afirmativo en 7 de 7 muestras. Hubo solo 2 errores en la enfermedad de el Storage Pool Disorder, 2 fallos en Glanzmann, en trombocytopenia de Glanzmann, ninguno en Bernard-Soulier, y en el resto hubo 1 y 1 de no coincidencia con los diagnósticos de los pacientes. Por lo tanto, ellos concluyen que realmente es técnicamente reproducible la técnica, aún que dan resultados reproducibles, que realmente en el 87% de los casos se puede llegar a un diagnóstico,
y que sirve sobre todo para identificar a pacientes y es muy, digamos, económico para países que no tienen acceso a lo mejor a los métodos de genética o métodos más caros de diagnóstico. De todas formas, tienen que seguir de alguna manera probando para tratar de ajustar lo máximo posible esta técnica y que esté al alcance de todos. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido mi último día de reporte, ha sido muy intenso y espero que os haya servido para tener pantallazo de lo que va ocurriendo aquí en el Congreso de ISTH en Bangkok.